Hola, ¿cómo están? Es la primera vez que transmito usando el OBS Studio. A ver qué tal nos sale este primer experimento para tratar de platicar un poco sobre el tema del momento, que es el golpe de Estado en Bolivia y las repercusiones a nivel Latinoamérica que ha tenido este suceso. 2019 ha sido un año bastante álgido para América Latina en general y vamos a tratar de entender un poco más a fondo lo que está ocurriendo en el continente, ya que el golpe que acabamos de ver en Bolivia no es un suceso aislado, sino que ha venido acompañado de una serie de situaciones. Vamos a empezar mostrando algunos datos duros sobre la crisis económica y descontento social que ha prevalecido en la región. Hemos visto protestas en Ecuador, en Chile, al principio de año un intento de golpe de Estado en Venezuela. Recordemos que realmente ahí fue donde comenzó este año pues bastante trágico para América Latina, en un intento de derrocar al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, una vez que el diputado opositor Juan Guaidó se autoproclamó como presidente encargado de la región, con el apoyo de Estados Unidos y de la Organización de Estados Americanos, la OEA, que ha jugado un papel determinante este año en varios de los conflictos que hemos visto en la región, al igual que otros organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional. Y es precisamente a partir de la intervención de estos actores que podemos entender un poco más a fondo qué es lo que está sucediendo en América Latina, y lo vamos a tratar de exponer de manera clara porque hay mucha gente que no entiende qué está sucediendo. A mí me da un poco de risa la cantidad de comentarios bastante desinformados que hemos visto sobre los sucesos en Bolivia. Se ha creado toda una paranoia, una, un clima bastante polarizado entre aquellos que apoyan a los gobiernos conservadores en la región y aquellos que estamos a favor de un cambio de fondo en la correlación de fuerzas que impera en la región. De hecho, sería una buena idea empezar mostrando un mapa geopolítico o mapa ideológico de América Latina, como le llamó la agencia AFP de hace unos días. Aquí todavía vemos a Bolivia. Recordemos que Bolivia este pues fue justo antes o justo poquito después de haber ganado las elecciones Evo Morales en la primera vuelta, y esta situación pues obviamente ya cambió. Como podemos ver en el mapa, los países en rojo son los identificados con la izquierda. Vemos a México, a Cuba desde tiempos de la Revolución Cubana, en México pues desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador y la 4T, Nicaragua con Daniel Ortega, y que es un caso aparte por los problemas que están teniendo allá y por el gobierno tiránico que ha desempeñado Daniel Ortega en Nicaragua, reprimiendo estudiantes y demás. El gobierno de Venezuela con Nicolás Maduro, que es muy conocido en los medios. Y pues a últimas fechas todavía no llega al poder Alberto Fernández en Argentina, junto con Cristina Fernández de Kirchner, la expresidenta de Brasil, que va como vicepresidenta en los comicios ahora de octubre, que cambiaron un poco el mapa geopolítico de América Latina, mientras que en color azul pues vemos a prácticamente todos los gobiernos de derecha o conservadores. Está Giamatei en Guatemala, aunque ahorita todavía está viviendo sus últimos días el presidente Jimmy Morales, ambos de derecha. En Honduras vemos a Juan Orlando Hernández, eh, eh, también con serios problemas de legitimidad luego de elecciones abiertamente fraudulentas que curiosamente no recibieron la misma atención por parte de medios de comunicación ni tampoco de organismos internacionales como se ha ocurrido en otros casos, y ahorita vamos a tratar de entender por qué. El caso de El Salvador con Bukele, que recién asumió el poder este año, se identifica más dentro del espectro del centro. Eh, de Costa Rica y Panamá, ahorita no recuerdo cuáles son los presidentes
son países que no son tan mediáticos y que de repente están un poco eh, fuera del radar geopolítico un poco. En el caso de Colombia vemos a Iván Duque, que es un representante del uribismo. El uribismo pues es un movimiento de derecha ya bastante arraigado en Colombia, aliado de Estados Unidos, y que eso explica en buena parte las bases militares que tiene Estados Unidos en Colombia. El gobierno de Ecuador de Lenín Moreno, que si bien pues fue emanado de un gobierno de izquierda como el de Rafael Correa, en cuanto llegó al poder, Moreno asumió un programa diferente, más corrido hacia la derecha, lo cual explica buena parte de los conflictos que hay ahorita en Ecuador a raíz de la adopción de toda la agenda neoliberal, la adquisición de deuda y un paquetazo de reformas para promover la medidas como la adquisición de deuda y situaciones como el incremento sustancial de los precios de combustible que desentonaron las recientes protestas que hemos visto en semanas recientes. El caso de Perú con Martín Vizcarra, que Martín Vizcarra es un caso curioso porque llegó no por una elección, sino a raíz de la eh, pues de la renuncia del anterior presidente Pablo Kuczynski, a raíz del caso Odebrecht, que ha sacudido completamente a Perú y que en buena parte explica también la reciente movilización que vimos y las tensiones políticas en el país andino, luego de que hace también unas semanas el presidente Martín Vizcarra ordenó la disolución del Congreso y llamó a elecciones para renovar el Parlamento en medio de una crisis de corrupción política, en el que ahí la gente salió a apoyar a el pronunciamiento de Martín Vizcarra, ya que se tiene una percepción de que los congresistas son personajes altamente corruptos y pues eso explica a grandes rasgos, de manera muy esquemática, un poco lo que se vivió en el Perú. En Chile, pues estamos viendo todavía ya varias semanas de represiones brutales, igual que en Ecuador, luego de que se detonó toda una crisis social que llevaba varias décadas gestándose, a pesar de que a Chile se nos posicionaba como el modelo a seguir dentro de el proyecto neoliberal en la región. Siempre se citaba el crecimiento económico de Chile como un ejemplo para los demás países latinoamericanos, pero justo en estos últimos semanas ha quedado puesto en evidencia pues las grandes deficiencias estructurales que tenía ese modelo, que detonaron con el incremento a los precios del pasaje en el metro, y eso detonó una serie de protestas sociales bastante enardecidas, acompañadas de saqueos, disturbios y una represión policial que curiosamente no ha tenido la atención de muchos medios hegemónicos en América Latina y tampoco de organismos como la OEA. Hoy apenas estaba revisando si había algún pronunciamiento de la OEA sobre el caso chileno y al menos yo no pude encontrar nada ni en las cuentas de Facebook ni de Twitter ni de la misma OEA ni de Luis Almagro, el secretario general de la OEA. Luego tenemos a Argentina, que como bien es sabido, hasta todavía sigue en el poder Mauricio Macri, un personaje que defendió un proyecto neoliberal durante su gestión y que ha ocasionado una crisis brutal económica en Argentina. Ahorita vamos a tratar de explicar más a fondo qué fue lo que detonó esa situación. Y pues desde luego era insostenible la presencia de Macri en Argentina y eso explica en buena medida el regreso del peronismo, pues movimiento social que data pues desde la década de los 60, de los 70, eh, que era promovido por personajes como Juan Domingo Perón, posteriormente por su esposa Evita, que estaba basado en una fuerte política de estatismo, de control del estado de la economía y una fuerte política social
un poco era la tendencia en algunos otros países como en el caso de México en la década de los 50, etcétera, en la época del llamado Milagro Mexicano. Tenemos a Paraguay, donde ahorita el actual presidente es Mario Abdo Benítez, que digamos que Paraguay ha seguido una serie de gobiernos de derecha desde el derrocamiento por otro golpe de Estado que también se ha olvidado y que no llama mucho la atención de los medios de comunicación imperantes, pero pues digamos que en Paraguay se ha asentado los gobiernos de derecha desde el derrocamiento de Fernando Lugo en 2012, que era otro líder progresista de la región, en aquella llamada época de oro de los gobiernos de izquierda en América Latina. Y está, por supuesto, el caso de Brasil, que es un caso también muy emblemático de cómo se está moviendo la geopolítica a nivel Latinoamérica. Y ese lo vamos a reservar un poquito más adelante para tratar de explicar las tensiones que se están viviendo. Pues vamos a entrarle un poco al tema este, de Bolivia. ¿Qué es lo que está pasando en Bolivia? Hemos visto mucha gente opinar una sarta de barbaridades tremendas en el caso boliviano, y aquí vamos a tratar de poner un poco en contexto qué es realmente lo que está pasando, lo que alcanzamos a interpretar desde aquí, luego de que llevamos ya varios años siguiéndole la pista, no solo a Evo Morales en Bolivia, sino pues a prácticamente varios países de la región, para tratar de entender el momento actual que estamos viviendo en países como México, ya que no se puede entender la realidad del caso mexicano sin entender acontecimientos como los que están ocurriendo en Sudamérica. Bueno, pues ya sabemos que, como hemos visto, Evo Morales se vio obligado a renunciar luego de pues una controversia por el resultado de las elecciones en la primera vuelta. Se habla por ahí de fraude electoral sin mucho sustento, como vamos a ver ahorita un poquito más adelante. Pero nada más para situar un poco en dónde estamos parados. Evo Morales llevaba prácticamente 13 años de mandato desde que asumió en 2006, me parece. Recordemos que Evo Morales, un líder indígena cocalero, surgió de un movimiento social pues masivo, que detonó protestas masivas en todo Bolivia luego de que la derecha en aquel país, asumiendo el proyecto neoliberal de privatización de recursos naturales y de despojo a rajatabla, pretendía el despropósito de privatizar el agua de lluvia, es decir, que empresas privadas iban a cobrarle a los campesinos, a la gente del campo, y pues a prácticamente a cualquier ciudadano que incluso se atreviera a recolectar el agua de lluvia. A ese nivel se llegó la ambición y la voracidad desmedida de las empresas privadas promovidas por los gobiernos de derecha en América Latina y por el proyecto neoliberal, y obviamente pues eso detonó lo que se conoce como las guerras del agua, que fue una serie de movilizaciones y enfrentamientos en las calles que terminaron en un proceso político con la llegada de Evo Morales al poder en el año de 2006. Y ese suceso, la llegada de un presidente indígena por primera vez en América Latina, luego de Benito Juárez, digamos que han sido como los dos referentes de gente proveniente de pueblos indígenas que ha llegado al poder en sus respectivos países, y además de convertirse en un referente por toda esta connotación histórica, social, étnica, significó un cambio profundo para la región, ya que en el caso boliviano permitió realizar una serie de cambios profundos en todo el Estado boliviano. Se creó una nueva constitución, se hizo una nueva asamblea constituyente, se reconceptualizaron por completo varios de los derechos sociales que fueron fijados en un nuevo texto constitucional.
se realizaron actos como la nacionalización de los hidrocarburos, que fue un paso clave para explicar el crecimiento económico que seguiría a lo largo de todo el mandato de Evo Morales, el país de América Latina con mayor crecimiento en los últimos años, más o menos en promedio 4.5% de crecimiento anual. Ya lo quisieran muchos países en todo el mundo crecer a esas tasas en su economía, pero no solamente, el éxito de Bolivia no solamente había sido el hecho del crecimiento económico como tal, sino la manera en que se había repartido esa riqueza. Las cifras que da el gobierno de Evo Morales al final de su mandato son simple y sencillamente impresionantes. Reducción de la pobreza a niveles del 60% cuando entró, entrega con 35%, es decir, redujo la pobreza pues a más de la mitad o cerca de la mitad de cómo encontró el país, un país muy rezagado desde hace varias décadas, lo cual hace pensar o hace relativamente fácil suponer que el mandato de Evo Morales es quizá el mejor gobierno que ha tenido Bolivia en toda su historia como nación independiente, y precisamente por eso resalta tanto este acontecimiento y este reciente golpe de estado que estamos viendo en los últimos días, ya que pues ha dejado en evidencia que ningún gobierno de América Latina está a salvo ni por el crecimiento económico ni por los buenos resultados en materia social, tampoco si se tiene de su lado el apoyo de los votantes, porque pues todo esto a final de cuentas se lo suelen pasar por el arco del triunfo algunos grupos oligárquicos eh, que digamos inconformes con este reparto social de la riqueza, pues tratan de reaglutinarse, de hacer a un lado a estos gobiernos progresistas eh, que han proliferado en América Latina y que duraron durante algún tiempo en las últimas 2 décadas del siglo XXI, y esto se debe pues a una guerra o una lucha de clases muy marcada en el continente más desigual del planeta. América Latina es la región con mayor desigualdad del planeta, y esto explica mucho de los conflictos sociales que vemos internos en los distintos países de América Latina, ya que tenemos todo, por un lado, a gente muy pobre. Hay regiones de América Latina cuyos niveles de pobreza son equiparables a los del África subsahariana, con niveles de desarrollo bajísimos, y por otro lado vemos también grandes fortunas y una acumulación de riqueza bastante marcada en países como México. En el caso chileno es muy pronunciado y explica parte del descontento social que prevalece en aquel país. En el caso de Brasil, donde los grupos económicos y las oligarquías que sostienen el poder y que son las que suelen sostener a los gobiernos de derecha en la región, pues basan gran parte de su poderío en esta acumulación de riqueza en pocas manos, y a través de la cual administran los medios de comunicación y una serie de relaciones de poder con otros actores internacionales, caso concreto de Estados Unidos y también de los mercados financieros internacionales, para sostener sus regímenes en los que se privilegia o se suele privilegiar a los extractos más altos de la sociedad, mientras se precarizan aún más las condiciones laborales de ingreso de los extractos más bajos de la población. Y esa situación, esa disputa entre pobres y ricos, es lo que ha marcado la agenda política de América Latina en las últimas 2 décadas. De ahí lo sorprendente del caso boliviano, que logró mezclar crecimiento económico con un reparto equitativo de la riqueza, pero pues esta situación no fue suficiente para mantener por más tiempo al gobierno de Evo Morales, al que se le acusa de erróneamente y ridículamente, yo diría hasta estúpidamente, de dictador, cuando pues yo nunca había visto en la historia de la humanidad un dictador al que
lejos de reprimir a su pueblo como tal, pues los propios militares le pidieran la renuncia, ¿no? Es una dictadura muy extraña la de Evo Morales, como sostienen algunos, siendo que después de la controversia que hubo por los resultados de la primera vuelta electoral en Bolivia, eh, trató de limar asperezas, a pesar de que había algunas inconsistencias que ahorita vamos a analizar. Pero resalta que Evo Morales hizo primero un llamado a que se realizara una auditoría de los votos, trató de negociar con los opositores, convocó a nuevas elecciones para tratar de despejar las dudas que podía haber en torno al resultado de la elección, pero al menos para mí es muy evidente y muy claro la manera en que ya estaba echado a andar desde incluso antes de la elección el golpe de Estado en Bolivia, y ahorita vamos a explicar algunos elementos. Si quieren podemos empezar por vamos a analizar los resultados electorales. Esta es la página del TREP, de la transmisión rápida y segura de actas, con los resultados preliminares de la elección en Bolivia, en el que al AMAS, que es el partido de Evo Morales, obtuvo el 46.4% de los votos, 2.600.000 votos, más o menos, y la alianza de Carlos Mesa, el opositor y periodista que le disputaba las elecciones a Evo Morales y que acusó fraude electoral, tuvo 37% de los votos y 2.111.000 sufragios. Aquí están como los resultados de las actas, que es un tema importante debido a que gran parte del supuesto fraude electoral que argumenta la OEA pues se basa en este cómputo de datos, y pues ya revisándolo más a fondo, llevo más o menos 2 días revisando estos datos, pues me parece bastante inconsistente decir que hay un fraude electoral en Bolivia, cuando es evidentemente claro que Evo Morales ganó por un margen amplio la presidencia del país. Vamos a explicar un poco en qué o cómo se desarrolla el proceso electoral en Bolivia, y básicamente consta de dos momentos: una elección de primera vuelta en la que se votan a las distintas fuerzas políticas, como podemos ver aquí, con todos los otros partidos, se reparten los votos pues de manera indiscriminada, y para que pueda ganar un presidente en la primera vuelta se necesita tener más del 50% del total de votos, cosa que no ocurrió. Se quedó Evo Morales a 4 puntos de obtener más de la mitad de los votos, o en su defecto tener una diferencia de 10 puntos porcentuales entre el primero y el segundo lugar. Aquí vemos que, pues de hecho, aquí en los resultados de la página oficial como quedaron, no sabemos qué tan, bueno, están actualizados hasta el 25 de octubre. Era apenitas de poco menos del 10% de diferencia entre uno y otro. Entonces, digamos, para entender la disputa en Bolivia es necesario precisar que lo que se discute no es si Evo Morales se robó la elección como tal, ya que a, a nadie le queda duda de que ganó la primera vuelta de las elecciones con un 46% de los votos. Si lo comparamos con otras elecciones, como en el caso mexicano, pues es una diferencia bastante más amplia de la que hemos visto en otras elecciones, como la del 2012, donde fue una diferencia de apenas entre 4 y 6 puntos porcentuales cuando ganó Peña Nieto frente a López Obrador, que era su más cercano perseguidor en 2012. Y ya no digamos de la elección de 2006, con el fraude de Felipe Calderón de Felipe Calderón y Vicente Fox sobre Andrés Manuel López Obrador en el 2006, donde la diferencia fue de apenas 0.7% más o menos de los votos entre uno y otro, donde se solicitaba un recuento voto por voto, casilla por casilla, lo recordarán muy bien. Y a diferencia de ese caso,
no vimos la misma intervención de la OEA en el caso mexicano de 2006 como ahora en el caso boliviano. Bueno, pues resulta que esta diferencia de 10 puntos porcentuales entre el primero y el segundo lugar es la raíz de las acusaciones de fraude electoral en Bolivia. A nadie le queda duda que Evo ganó el primer lugar, pero lo que sí queda la duda es si consiguió una diferencia de 10 puntos porcentuales respecto a su más cercano perseguidor, Carlos Mesa, el periodista que fue pues cercano, colaborador de los presidentes anteriores en Bolivia, cuando todavía regían los gobiernos de derecha ya hace algunos añitos. Estos mismos gobiernos que intentaban cosas como privatizar el agua de lluvia. Bueno, resulta que a partir de esta disputa o esta controversia, la OEA, la Organización de Estados Americanos, que todos sabemos que es un instrumento de la política imperialista de Estados Unidos en América Latina, y que a través de la OEA Estados Unidos ha operado muchos golpes de Estado desde, pues desde hace varias décadas en toda la región. La OEA surge en 1948 como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y en el contexto de la Guerra Fría. Recordemos que en el imaginario político estadounidense esta idea de la doctrina Monroe de América para los americanos ha sido una constante desde la expansión económica y territorial de Estados Unidos desde el siglo XIX. Aquí en México nos tocó sufrir la invasión estadounidense en el siglo XIX, que significó la pérdida de la mitad del territorio con la guerra de 1846-47. Y digamos que esta ha sido una constante de la política estadounidense en América Latina, y que OEA ha sido en buena medida el brazo ejecutor de muchas de las presiones políticas que han recibido los gobiernos o los movimientos que han tratado de buscar una alternativa distinta al discurso del liberalismo económico y capitalista promovido por el poder hegemónico a nivel global, que son los Estados Unidos de América, y que explica buena parte de los conflictos que ha sufrido América Latina a lo largo del siglo XX y también en el siglo XXI. Casi todas, o por no decir, por acá había una gráfica de... Ay, ¿dónde está? De cómo los golpes de Estado apoyados por Estados Unidos en Latinoamérica desde 1948, el año curiosamente que se construye la Organización de Estados Americanos, cuyo fin era supuestamente crear un organismo multilateral para que los países de América pudieran resolver sus disputas y sus diferencias, pues se acabó convertido en un instrumento de la geopolítica estadounidense en un contexto donde, recordemos, estaba la Guerra Fría en los años sucesivos, y que América Latina fue un campo de disputa entre Estados Unidos y la Unión Soviética por otra parte en América Latina. Y por ello no es casualidad, como estamos viendo en este mapa, que Estados Unidos ha participado en golpes como el de Guatemala en la década de los 50, cuando el entonces presidente Juan Jacobo Arbenz impulsó una reforma agraria que molestó a las empresas estadounidenses que tenían una fuerte presencia en Centroamérica, empresas como la United Fruit Company, una gran transnacional que vendía fruta y exportaba frutos a nivel internacional. Prácticamente era dueña de varios países de América Latina y tenía de América Central, y tenía una fuerte presencia en aquella región. De ahí viene precisamente el mote de repúblicas bananeras, que es como una manera despectiva en que se le llamaba a estos países, donde la producción de frutos era uno de los principales motores de la economía y era manejado por empresas privadas estadounidenses. ¿Qué pasó en Guatemala en la década de los 50? Llega un presidente populista, llamarían algunos como Arbenz, propuso una reforma agraria
un reparto equitativo de la tierra para grupos campesinos, indígenas, etcétera, etcétera. Y como respuesta recibió pues la intervención de grupos paramilitares de la CIA que derivaron en un golpe de estado en Guatemala, y que curiosamente ese acontecimiento fue determinante en la biografía de personajes como Ernesto Che Guevara, que se encontraba como estudiante en uno de sus viajes por América Latina, cuando le tocó presenciar la invasión de la CIA en Guatemala, y ese fue como el detonante que condujo a Ernesto Che Guevara a decidir explorar la vía armada o involucrarse en movimientos revolucionarios como el cubano, eh, en, luego de la experiencia que vio en Guatemala y de cómo los gobiernos populares o populistas, como les gusta llamarlos a la derecha, fueron brutalmente reprimidos en el caso de Guatemala por parte de la política imperialista estadounidense. Eso llevó al Che Guevara a México, ahí conoció a Fidel, se embarcaron en la Revolución Cubana y pues ya conocemos el resto de esa conocida historia, que significó un parteaguas en el imaginario colectivo, ya que era impensable en aquella época que una isla, un país tan pequeño como Cuba, una isla ahí en el Caribe, fuera una piedra tan grande en el zapato de el proyecto geopolítico de Estados Unidos para controlar el resto de América Latina. Luego vinieron pues dictaduras cruentas en otros países como en Brasil, el caso por supuesto de Chile con el golpe a Salvador Allende a principios de la década de los 70s, luego de que el proyecto también popular de Salvador Allende con una visión de izquierda de impulso a los sectores más marginados de la población incluía la nacionalización de la industria del cobre, y ese fue otro factor decisivo por la cual Estados Unidos decidió meter mano y impulsar otra vez con apoyo de la CIA una dictadura militar en Chile mediante Augusto Pinochet, y el golpe que duró pues prácticamente 20 años y que sentó las bases de el modelo neoliberal, que fue una especie de experimento a principios de los 70s para ver cómo funcionaba este nuevo modelo económico en la región. El caso de Argentina con la junta militar, caso de Uruguay similar, y digamos que estos golpes de estado han sido una constante en América Latina. El caso de Venezuela, ya más reciente, en 2002, cuando intentaron pues quitar a Chávez de la presidencia. De hecho, sí se consumó de alguna manera el golpe de estado durante unos días. Después Chávez retomó el control de Venezuela, y este también es un acontecimiento muy importante debido a que a partir de este intento de golpe de estado en 2002, la política de Chávez dio un giro más estratégico y más, ¿cómo llamarlo?, de contención a una posible intervención de Estados Unidos en la región, lo cual explica muchas de las maniobras que han sido muy cuestionadas por la prensa occidental y la prensa latinoamericana, manejada precisamente por las oligarquías de derecha, pero que tienen una lógica si lo vemos desde una perspectiva de contención de la entrada de Estados Unidos a los países de América Latina, y en específico a Venezuela, país petrolero que hasta el día de hoy tiene las mayores reservas petroleras del planeta. Imagínense la cantidad o la importancia geoestratégica que tienen los recursos de Venezuela para el proyecto imperialista de Estados Unidos en su proyecto de quedarse con el continente. Hay que aclarar que para entender la política, no sé si alguna vez ustedes han jugado Risk, el juego de mesa, pero hagan de cuenta que esa es la geopolítica. ¿Cuántas fichas tengo? ¿Hasta qué punto puedo avasallar al que tengo al lado? Y en ese juego de estrategia
también juega un poco la suerte. A veces los dados están cargados para un lado o para otro y eso determina también eh, muchas cosas, entre ellas el por qué Estados Unidos no ha podido eh, pues materializar o concretar de manera más definitiva un golpe de estado en Venezuela, a pesar de que los números de la hiperinflación que tiene Venezuela son brutales, de que tienen serios problemas económicos, una gran disputa interna, pero que al mismo tiempo hay otros factores como la fuertísima política de desarrollo social para los sectores más pobres de la población, que explica en buena medida cómo es que la misma población de Venezuela ha logrado contener estos golpes de Estado ante una ofensiva tan brutal como la que vimos a principios de este 2019, con personajes tan nefastos como el ex asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Bolton, que afortunadamente ya dejó el cargo para un poco de tranquilidad de América Latina y el mundo, pero que fue pues un ataque abierto y frontal que ni siquiera trató de ser matizado, minimizado. Vimos toda una operación política por parte de la Organización de Estados Americanos con el llamado Grupo de Lima, que reunió a los países afines a Estados Unidos como Colombia, Perú, Chile, para tratar de reconocer al autoproclamado como presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, sin que hubiera una elección o algo parecido de por medio, simplemente por sus pistolas. Juan Guaidó, eh, con el apoyo de Estados Unidos, se asumió como presidente de Venezuela, y con eso pretendían que una serie de gobiernos en el mundo, que de hecho pues ocurrió con gobiernos como España y las potencias occidentales afines a Estados Unidos, reconocían sin ninguna legitimidad al tal Guaidó, mientras desconocían a Maduro en un intento por socavar y estrangular los pocos apoyos que le quedan al presidente venezolano fuera de su país, luego de que las medidas y las sanciones y restricciones económicas que ha impuesto Estados Unidos a países como Venezuela y Cuba se han recrudecido brutalmente en los años, y eso también explica mucho de la difícil situación que tiene Venezuela a la hora de comercializar el petróleo en los mercados internacionales, y una serie de medidas que no se suelen hablar en la prensa occidental, pero que de alguna manera determinan mucho de la visión que ha seguido Venezuela para contener esta ofensiva de los estadounidenses. De hecho, hay un documental bastante bueno que se los recomiendo. Es el documental que realizó Oliver Stone, el cineasta que realizó la película de JFK, entre otras muchas, siempre con tintes políticos y muy crítico de su propio gobierno de Estados Unidos, en el que describe muy bien la manera en que Chávez, siendo un militar y que sabía jugar a este juego de la geopolítica, al Risk, creó todo una estrategia de defensas, una especie de autodefensa civil, en el que se le dio armas a personajes afines a la revolución bolivariana para tratar de contener una posible invasión militar por parte de Estados Unidos o de grupos paramilitares, y que es una amenaza latente con la que ha vivido Venezuela hasta la fecha. Lo vimos en este último 2009, en los meses más recientes, en las mismas fotos que se tomó o en las que fue captado Juan Guaidó con paramilitares colombianos. Vamos a poner por aquí algunas fotos, que también no fueron muy socorridas entre la prensa latinoamericana, que se suele callar muchas cosas, como vamos a ver con más detalle en el caso de Lula, pero que explican buena parte militares de las tensiones geopolíticas en la región. Y es que de alguna manera, aquí están, estas son algunas de las fotos de Juan Guaidó con grupos paramilitares en Colombia, y de alguna manera lo que estaba intentando hacer Estados Unidos es que, con el apoyo que tienen en Colombia, con Iván Duque, con el grupo de Álvaro Uribe, que es una especie de Salinas de Gortari a la colombiana, impulsor del modelo neoliberal,
totalmente afín a los intereses de Estados Unidos, eh, estaban tratando de impulsar la invasión de Venezuela a través de grupos paramilitares asentados en Colombia, que con apoyo de dinero de Estados Unidos, que le quitaron y que luego de que le quitaron el control de varias empresas venezolanas como Citgo a Nicolás Maduro, pretendían darle ese dinero a Guaidó para organizar comandos armados que invadieran Venezuela a través de este tipo de alianzas con grupos paramilitares, y esa pues ha sido una de las clásicas estrategias de la CIA a la hora de intervenir armadamente en los países latinoamericanos. Recordemos, por ejemplo, el caso de Bahía de Cochinos, en el que durante la administración Kennedy se armó a un grupo de opositores al gobierno de Fidel Castro, y a través de esos grupos trataban de impulsar un golpe de Estado o una contrarrevolución para el derrocamiento de Castro en Cuba en los 50s, 60s, cuando, ¿cómo se llama? Con el fin de que no saliera como tal Estados Unidos, sino que le permitiera cierto margen de maniobra, sobre todo mediática, a la hora de decir que no era Estados Unidos, sino eran los opositores al régimen de Castro, los que se habían armado y habían luchado heroicamente para contener a la marea roja, izquierdista y comunista que invadía América Latina. Obviamente, pues esas son técnicas de guerra no convencional, cada vez más utilizadas para tratar de conquistar el continente en toda su expresión. Pero bueno, regresemos al tema de Bolivia y digamos que este asunto de la OEA, aquí está el informe que publicó la OEA sobre el análisis integral a las elecciones, bla, bla, bla. Y aquí da una serie de argumentos bastante endebles, varios de ellos, la OEA, en los que explica algunas inconsistencias que según su equipo de técnicos detectaron. Vamos a... Esta es la parte que me interesa que revisen a profundidad. Y entre una de las conclusiones, la OEA dice que se realizó un análisis pericial caligráfico de 333 actas cuestionadas. 333, apréndense bien ese número, de las cuales 78% de las actas, es decir, 23% de la muestra, es de 23% de estas 333 actas presentaban irregularidades desde el punto de vista pericial, bla, 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 bla. Bueno, el caso es que cuando uno revisa en el sistema de transmisión rápida y segura de datos preliminares de Bolivia, el órgano encargado de contar los votos, algo así como el PREP y el INE aquí en México, vemos que del total de las actas, 33.048 actas, la OEA trataba de justificar el supuesto fraude electoral por irregularidades en solo 78 actas. Es decir, que con 78 actas con irregularidades, el 0.2% del total de las 33.048 actas computadas, la OEA dice que eso es suficiente para determinar que existió un fraude electoral, cuando pues algunos que saben de temas de estadística han señalado, economistas y demás, que no hay elementos para hablar de un fraude electoral en Bolivia. Esto es muy importante porque se ha regado como pólvora en los medios de comunicación. Hemos visto, hoy vi al menos dos medios, en La Nación de Argentina y en el Reforma mexicano, que alegaban fraude electoral así sin más, sin ahondar mucho en estas cuestiones. De hecho, por aquí tengo la portada del Reforma, déjenme ver. Tenía por aquí en el escritorio. Aquí está.
está la portada del Reforma. Cobran factura a Evo tras su fraude electoral. Y obviamente esta acusación de fraude electoral pues está basada en este argumento y en este informe de la OEA. Por eso era importante platicar un poco a la gente quién es la OEA y cómo funciona la OEA para entender qué hay detrás y por qué el informe de la OEA pues carece de legitimidad cuando sabemos cómo se las han gastado en los últimos tiempos y en específico en este último año a la hora de operar políticamente para debilitar a los gobiernos que no comulgan con la ideología dominante impuesta por Estados Unidos en la región. Pero bueno, de hecho, este argumento del supuesto fraude electoral ha sido puesto en duda hasta por organizaciones de académicos estadounidenses como el Centro de Investigación en Economía y Política, el CEPR, el Center of Economic and Policy Research. Es una organización de académicos estadounidenses. Hay gente de la Universidad de Harvard, de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. De hecho, si revisamos aquí pues el staff y su junta directiva, vemos que figuran incluso dos premios Nobel, uno de ellos muy reconocido como Joseph Stiglitz, entre su consejo asesor de economistas. Es decir, que incluso una institución como esta, un centro de análisis como publicó un informe en semanas recientes de qué ha sucedido en Bolivia en 2019 con el conteo de votos. Aquí está el informe para los que lo quieran revisar. Yo ya le eché un ojo, desde luego. Aquí está el informe y la conclusión. Es muy importante resaltar las conclusiones de este informe, ya que obviamente no se ha publicitado mucho en los medios de comunicación de América Latina, que son bastante afines a la hegemonía estadounidense, al modo de pensar estadounidense, pro-capitalistas, pro-liberales, etcétera, etcétera, y que suelen desechar con una mano en la cintura todos los argumentos que no les gustan a los dueños de las empresas o a los capitales financieros internacionales, que suelen tachar de populistas a gobiernos como los de Evo Morales, a pesar de haber generado una serie de beneficios económicos y sociales importantes para su pueblo. Bueno, el caso es que las conclusiones de este informe del Centro de Investigación en Política y Economía señalan que está claro que aquí dice puntualmente, está claro que los inusuales posicionamientos de la OEA han tenido una gran y significativa influencia en la cobertura mediática y entre la opinión pública. Pero lo que me importaba era lo de las evidencias. Vámonos hasta el final. Pues aquí está. Hasta el día de hoy la OEA no ha presentado ninguna evidencia que soporte las irregularidades o la supuesta versión de un fraude electoral en Bolivia. Esto es muy importante porque son como esta otra versión de la realidad que no se suele documentar en los medios hegemónicos, pues tanto de América como a nivel global, y que manipulan mucho a la opinión pública mostrando parcialmente verdades a medias que acaban convirtiéndose en mentiras. Y bueno, ese fue un caso muy, muy emblemático, pero este funcionamiento de los medios de comunicación como instrumentos de propaganda y de golpeteo político ha sido una constante y una táctica de operación geopolítica para debilitar a los gobiernos en turno. Vamos a exponer el caso Venezuela, el caso Brasil, perdón. El caso Brasil, ahora apenas con el reciente liberación de Lula da Silva, es un caso muy emblemático de lo que ha pasado en América Latina en los últimos años. Vamos a poner en contexto. Lula da Silva, al igual que Evo Morales, generó una serie de cambios
y políticas en beneficio de los más pobres en Brasil, que también bajó notablemente todos los indicadores de pobreza en un país tan desigual como Brasil, generó condiciones muy altas en términos de desarrollo humano. Ahí están los indicadores de Naciones Unidas, de organizaciones como la CEPAL, para sostener este avance significativo en la lucha contra, contra la pobreza en la región. Lula da Silva deja a su sucesora, Dilma Rousseff, y resulta que en 2016 se da un golpe de Estado en Brasil contra Dilma Rousseff, con el pretexto de que había maquillado algunas cifras, etcétera, etcétera, que era una política corrupta, cuando paradójicamente los mismos diputados y congresistas que promovieron el impeachment, como se le llamó, en contra de Dilma Rousseff en 2016, tenían acusaciones bastante serias de corrupción en su contra, y tras el golpe acabó tomando el poder Michel Temer, quien reconoció paradójicamente, por aquí debe estar la Michel Temer, golpe Brasil. Incluso el mismo Temer reconoció que en Brasil, aquí está, se trató de un golpe lo que se vivió con Dilma Rousseff. Fue una cosa bastante grotesca y significativa. Pero bueno, el caso es que una vez que asumió Temer, otra vez, a pesar de que la prensa estaba golpeando muy fuertemente los señalamientos de corrupción en contra de Dilma, una vez que llegó Temer al poder e impuso una serie de restricciones bastante fuertes, de recortes sociales brutales, de quitarle derechos a los trabajadores, recortar salarios, recortes en salud, cosas que afectaban directamente a la población en Brasil. Se generaron una serie de propuestas, de protestas en las calles bastante álgidas. Cayó drásticamente la popularidad de Temer. El país entró en una crisis severa luego de la época de bonanza que había tenido con Lula da Silva, que cuando dejó el mandato en 2008 tuvo un nivel de aprobación de 85% de aprobación, un nivel que pocas veces se ha visto en el mundo para un mandatario que sale o que deja un cargo con niveles tan altos de aprobación. Digamos que el caso Lula fue todo un acontecimiento político en la región, y en buena medida porque fue un pilar para esta alianza de gobiernos de izquierda que se empezó a tejer en la década de los 2000, con Lula en Brasil, con Correa en Ecuador, con Chávez en Venezuela, y que se estaba conformando un eje latinoamericano, un eje geopolítico latinoamericano, para que esta unidad de los gobiernos progresistas, con Pepe Mujica también en Uruguay, con los Kirchner en Argentina y con Evo Morales en Bolivia, se estaba empezando a construir un bloque regional a nivel latinoamericano que empezó a encender las señales de alerta de Estados Unidos, porque es sabido que a las potencias globales nunca les ha gustado ni han visto con buenos ojos la unidad de los países latinoamericanos, porque lo ven como un riesgo al poderío que han ejercido históricamente. De hecho, hay una historia que tampoco nunca, o va a ser muy raro que acá en países como México escuchemos de ese tipo de historias documentadas en la historia de nuestros pueblos latinoamericanos, como la guerra de Paraguay, o la guerra de la Triple Alianza, que se le llamó. Yo cuando escuché la historia no la podía creer, pero ya después me puse a investigar ya hace algunos años sobre el tema. Les recomiendo que le echen un ojo. Guerra de Paraguay. Resulta que a mediados del siglo XIX, Paraguay intentó salir del subdesarrollo, y a mediados del siglo XIX, entre 1864 y 1870, algunos líderes y personajes muy específicos de la historia del Paraguay decidieron que, en vez de comprarle maquinaria a Inglaterra en este auge de la revolución industrial que empezaba a despegar
en el mundo. Recordemos que Inglaterra pues fue la cuna de la revolución industrial y de las grandes fábricas de principios de el siglo XIX, finales del siglo XVIII, en los que se construyó o donde nació el capitalismo industrial como lo conocemos actualmente. Bueno, pues resulta que a alguien se le ocurrió la loca idea en Paraguay de que en vez de comprarle la maquinaria a Inglaterra, ¿por qué no mejor las producían en Paraguay? Empezaron a generar estas máquinas para procesar algunos alimentos, sobre todo también en la industria textil, y acto seguido pues a Inglaterra, que era la potencia hegemónica global colonialista por excelencia del siglo XIX, no vio con buenos ojos este arrebato y ¿cómo llamarla? Pues esta descaro de un país pobre y chiquito como Paraguay, de construir su propia maquinaria y generar su propio desarrollo industrial. Y acto seguido, pues lo que ocurrió fue que el gobierno de Inglaterra financió a los ejércitos de Brasil, Argentina y Uruguay para que invadieran Paraguay. Por eso se conoce como la Guerra de la Triple Alianza, ya que hubo toda una operación política de Inglaterra para que los ejércitos de estos tres países, de Brasil, Argentina y Uruguay, pues prácticamente invadieran Paraguay y acabaran con cualquier intento de desarrollo en aquella nación guaraní. La historia es muy emblemática precisamente porque esa misma lógica de financiar a grupos políticos y militares para que frenen el desarrollo de América Latina, pues ha sido una constante a lo largo de la historia de nuestros países latinoamericanos desde las luchas independentistas. Recordemos que América Latina, las élites sociales, pues son élites que provienen de grupos criollos españoles. De ahí muchas de las afinidades que hay entre estas élites fifís en América Latina con la corona española y la monarquía y cosas de esas, como el caso de Mario Vargas Llosa es muy emblemático como uno de los grandes promotores de la monarquía española en América Latina, y que explica pues esta guerra de castas que ha habido en nuestros países, pues en toda su historia como naciones independientes, y que de alguna manera si no entendemos como todo ese contexto histórico, pues no vamos a poder entender la relevancia que tiene el hecho de que un indígena llegue al poder, como en el caso de Bolivia, o que se le quite del poder de la manera en la que se le quitó mediante un golpe de estado a Evo Morales el poder en Bolivia, luego de una serie de factores pues más específicos que vamos a comentar. Pero bueno, estábamos con el caso de Brasil. Recordemos que Lula da Silva pues salió con amplios niveles de popularidad de su gobierno. Lula, encuestas, y que después de todo el desastre que ocasionó Temer con estas protestas, este descontento social, sus niveles de aprobación llegaron a ser hasta de el 2% de la población brasileña, o cerca de ahí, tenían menos aprobación que Peña Nieto, y para que nos imaginemos el nivel de desastre al que llegó Brasil hace poco, en épocas recientes. Esto por supuesto provocó que Lula da Silva repuntara en las encuestas presidenciales que se celebraron en 2018. Llegó a tener hasta 60% más o menos de las preferencias electorales, lo cual desde principios de 2018 ya avisoraba que iba a ser una victoria contundente y arrolladora de Lula da Silva en América Latina, para regresar a la presidencia de Brasil. ¿Qué pasó en Brasil? Pues resulta que a partir del famoso caso Lava Jato, que es el que detonó
toda la investigación sobre corrupción en Petrobras, la empresa petrolera brasileña, y también los contratos turbios en Odebrecht, no solo en Brasil, sino a nivel continental, y que explican buena parte de los problemas políticos en Perú, donde los expresidentes que han sido encarcelados pues han estado involucrados en el caso Odebrecht. Se le señaló a Lula da Silva de supuestamente haber recibido un departamento como pago por permitir la corrupción en Brasil, y ser cómplice de esta trama de corrupción del el lavallato, como se le conoce. Este asunto del lavallato, ¿dónde está? No, bueno, vamos a dejarlo por acá. En el caso del lavallato, ¿cómo se llama? Lula da Silva iba al frente de las encuestas como por ahí del 60% de las preferencias, como ya dijimos. Se le acusa ante el Poder Judicial de estos supuestos actos de corrupción, de supuestamente haber recibido un departamento a cambio, y resulta que el juez Moro, encargado de llevar el caso, se convirtió de pronto en los medios occidentales como un referente, un campeón de la lucha anticorrupción, el juez que va a encarcelar a Lula da Silva y que va a dar una demostración de poder de la lucha anticorrupción en Brasil, que se está llevando a cabo, cuando lo cierto es que se trató de una conspiración para descarrilar a Lula e impedir que ganara la presidencia. Esto es muy emblemático porque en abril de 2018, cuando se dictó sentencia en contra de Lula, yo seguí muy de cerca este caso y era sorprendente cómo no había una sola prueba contundente que demostrara la culpabilidad de Lula, pero esto no impidió, bueno, en algunos medios como Telesur, que para mi gusto tuvo la mejor cobertura de este tema junto con RT, aquí Telesur mostraba todo el expediente judicial, y cuando uno leía el expediente judicial con la letra pequeña, pues era una cosa grotesca la manera en que se disfrazó todo a través de los medios que mintieron abiertamente, como la televisora O Globo en Brasil, mintieron descaradamente para tratar de justificar el encarcelamiento de Lula sin una sola prueba, y esto permitió la llegada de Jair Bolsonaro a la presidencia de Brasil, el fascista, que entre otras cosas pues ha provocado una serie de protestas en Brasil nuevamente, y sobre todo ha generado preocupación mundial por la manera en que ha promovido cosas como la devastación del Amazonas. Recordemos que cuando llega Jair Bolsonaro al poder, una vez que encarcelaron a Lula y que pues dividieron a los votos de izquierda en Brasil, lo que son las paradojas y las estrategias de guerra, que a pesar de que una opción de izquierda llevaba 60% de las preferencias electorales, encarcelan a Lula y acaba un ultraderechista en el poder. Que cuando llegó al poder Jair Bolsonaro, vamos a poner una foto del neofascista Jair Bolsonaro. Recordemos que cuando llegó al poder en Brasil, los mismos medios de comunicación y los mercados internacionales, los inversionistas del mundo, aplaudieron totalmente la llegada de Bolsonaro al poder, porque veían en la devastación del Amazonas una oportunidad de negocio, y eso hizo que la bolsa de valores y que los mercados internacionales aplaudieran la llegada de el fascista Jair Bolsonaro, cuando muchos intelectuales serios, como Manuel Castells, Boaventura dos Santos y otros, incluso llamaron a crear un frente antifascista en América Latina ante esta oleada que se venía impulsada por las afinidades ideológicas y políticas de personajes como Bolsonaro con Donald Trump, que ha marcado también toda una pauta en esta oleada fascista que ha tenido mayor repercusión en el continente en los últimos tiempos. Bueno, no solo en el continente, a nivel mundial, y que recordemos que esta ideología del fascismo puede definirse como un nacionalismo
de derecha, muy conservador, con algunas ideas que tratan de mm, exacerbar los elementos étnicos, raciales e incluso religiosos dentro de las justificaciones de su nacionalismo exacerbado de derecha, que es una cosa diferente a los gobiernos nacionalistas de izquierda que vemos en América Latina, como el de Lula, el de Evo, etcétera, etcétera. Pero bueno, el caso es que esta oleada fascista acabó imperando en Brasil y eso explica en buena medida aberraciones tales como el incendio del Amazonas. Eh, Resulta que las políticas de Bolsonaro generaron que eh, algunos terratenientes en Brasil, sobre todo en la región de Pará, eh, pues envalentonados por sentirse protegidos por un personaje afín a ellos como, como Jair Bolsonaro, incluso decretaron lo que se conoció como el Día del Fuego, que fue un llamado a incendiar el Amazonas para desmontar selva y explotarla a través de plantaciones agrícolas, a través de la explotación ganadera o la proliferación de la industria minera en pues toda la Amazonía. Eso explica en buena medida los incendios brutales que vimos en los últimos tiempos y por eso a mí me indignó particularmente la cobertura que recibió de algunos medios como el New York Times el caso de Lula da Silva. Si vemos, yo cuando seguí de cerca esta cobertura noticiosa del encarcelamiento de Lula, me llamó mucho la atención como medios que suelen ser referentes de la prensa occidental, como el New York Times, la BBC de Londres o El País en España, el periódico de habla hispana más grande, manejaban el tema o el encarcelamiento de Lula como un triunfo de la lucha anticorrupción en Brasil. De hecho, aquí lo vemos muy claramente, como aquí en el sumario de la nota de primera plana del New York Times, con fecha del 8 de abril de 2018, se destaca el encarcelamiento de Lula da Silva por un caso de corrupción y extrañamente, paradójicamente o mañosamente, mejor dicho, pues estos medios omitieron el pequeño detalle de que Lula da Silva estaba siendo encarcelado sin una sola prueba. Obviamente varios advertimos de esa situación, de cómo se estaba gestando un golpe contra la democracia en Brasil, un nuevo golpe contra la democracia en Brasil después de la destitución de Dilma Rousseff, y fue hasta este año, en junio de 2009, que el periodista Glenn Greenwald, que un periodista estadounidense que se hizo famoso mundialmente porque fue él uno de los, o el periodista principal al que contactó el exagente de la CIA Edward Snowden para revelar toda la trama sobre cómo los servicios de inteligencia estadounidenses espían todas las computadoras del mundo a través de programa espía desarrollado en la NSA y que digamos que pues la fama de Glenn Greenwald, que recordemos que vive en Brasil porque es pareja de un político brasileño, eh, que están asentados en Brasil, tiene una fuerte presencia en el territorio y resulta que una investigación bastante amplia reveló que una serie de audios, esta es apenas la primera parte, pero digamos que hay toda una trama bastante larga de audios en los que se demuestra cómo audios y mensajes de texto de celular, en cómo el juez que juzgó a Lula da Silva, el juez Moro, se me va de repente su nombre de pila, creo que es Fernando Moro. Bueno, el juez Moro, junto con los fiscales brasileños que llevaban el caso en contra de Lula da Silva, conspiraron para descarrilar a Lula de las elecciones presidenciales de 2018 y abrirle la puerta a Bolsonaro. Obviamente el juez Moro estaba respaldado por Estados Unidos, de hecho recibió hasta solicitudes de asilo por parte de Estados Unidos ante el descontento que causó entre algunos grupos
eh, ah, protección. Ahorita no lo encuentro, pero Sergio Moro, el juez Sergio Moro. Este, resulta que después de toda esta trama, eh, como pago de los favores que le realizó Sergio Moro, quitándole de la contienda electoral a Lula da Silva, que fue encarcelado antes de las elecciones presidenciales, en que incluso Lula pensaba participar como candidato a la presidencia desde la cárcel, que hubiera sido un hit por completo, pero que de alguna manera los aparatos ideológicos del Estado brasileño impidieron que esto sucediera. Le cortaron la, la racha ascendente que tenía. Llega Bolsonaro a la presidencia y como pago de sus servicios le dan a Sergio Moro nada más y nada menos que el Ministerio de Justicia en Brasil. Hasta el día de hoy, Sergio Moro, a pesar de que está documentado en esta investigación del medio The Intercept de Glenn Greenwald, cómo hubo una conspiración en Brasil para encarcelar a Lula y robarle la democracia a los brasileños, sigue campantemente el juez Sergio Moro como ministro de Justicia del fascista Jair Bolsonaro, que ha sido un aliado estratégico de Trump y que buena parte de las operaciones golpistas que hemos visto ahora en Bolivia, con personajes como el fundamentalista religioso Camacho, Camacho, Bolivia, que fue uno de los principales orquestadores del golpe. Pues se sabe que tuvo algunas reuniones con políticos brasileños para ver cómo iban a atajar este asunto. Por eso, a pesar de que en el caso boliviano, retomando un poco la trama de Evo Morales, que a veces estamos un poco revueltos, pero digamos que es una sola trama, es la trama de América Latina. Por eso no hay que perder de vista que lo de Bolivia no es un hecho aislado, sino es una serie de acontecimientos de importancia geopolítica a nivel regional. A pesar de que me encontré este texto bastante interesante que me compartieron por internet, de cómo, si bien es cierto que las acciones del gobierno de Evo Morales causaron en esta última etapa un fuerte distanciamiento entre algunos liderazgos sociales, por la manera en que Evo Morales metió mano en algunos pues en algunos grupos sociales o de base que eran tradicionalmente sus aliados en el gobierno, el distanciamiento, pues una serie de desencuentros entre algunos liderazgos, entre proyectos, entre organizaciones sindicales, campesinas, de mujeres. Este distanciamiento provocó que a pesar de los logros que ha tenido la administración de Evo Morales, pues provocó un proceso de desgaste que ya se venía dando y que se manifestaron en el referéndum de 2016, referéndum en el que la población había dicho que el referéndum constitucional de Bolivia, en el que la gente había votado en contra de una nueva reelección de Evo Morales, situación que había acatado Evo Morales en un principio, y que posteriormente por algunas situaciones legales de el Poder Judicial avaló que Evo Morales pudiera competir porque consideró que no contravenía la Constitución el hecho de que se presentara a una nueva elección presidencial y que eso sí, más allá de toda la trama del golpe, pues representa un error de cálculo muy grande de Evo Morales no haber medido cómo este desgaste que había ya tenido en la última parte de su gestión pues iba a abrir de alguna manera la puerta a estos otros movimientos golpistas de derecha que se estaban aglutinando en su contra para orquestar un golpe de Estado con ayuda y respaldo de otros
eh, movimientos y actores como la OEA, como las mismas representación que tenían algunos funcionarios estadounidenses en Bolivia. Si bien es cierto que Evo había cancelado la embajada de Estados Unidos como tal, todavía existía una representación estadounidense. Pues sabemos que en muchas de esos organismos diplomáticos estadounidenses pues trabajan funcionarios de la CIA y de inteligencia y de organismos como la USAID que financian a movimientos o a líderes antagónicos a los proyectos que quieren derribar en la región, y que esto genera como ciertas tendencias que son muy marcadas también en países como México. Ese es precisamente uno de los argumentos que utiliza López Obrador para denostar a la llamada sociedad civil, ya que muchas organizaciones de estas ONGs que se asumen como legítimos representantes de la sociedad civil, pues son organizaciones financiadas por empresarios mexicanos con intereses muy definidos, caso concreto de Mexicanos contra la Corrupción de Claudio X González, que a pesar de que pueden tener algunas buenas investigaciones y demás, pues tiene una connotación política muy definida y muy marcada. El fin y el trasfondo de dichas investigaciones y los objetivos que se investigan ahí. Y de esa misma manera, pues Estados Unidos, a través de USAID, que es ¿cómo llamarle? Vamos a ponerle en la página para que conozcan USAID, de los que no tienen idea de qué les estoy hablando. Es como la agencia de desarrollo de Estados Unidos. A través de esta agencia de desarrollo, Estados Unidos financia una serie de proyectos sociales, acceso al agua, como todo muy bonito, pero pues que también se utiliza para operar políticamente y ir debilitando o ir minando la credibilidad o la legitimidad o simplemente contradecir a los proyectos de gobiernos populistas que no son afines a Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos selecciona una serie de organizaciones a las que podría invertirles dinero para que estén criticando, cuestionando, contradiciendo, refutando cada proyecto o cada política o cada declaración, cada movimiento de los gobiernos en turno en América Latina, y esto ha generado que se creen bloques de organizaciones civiles financiadas por Estados Unidos que tienen una fuerte presencia en medios de comunicación. Son estos llamados think tanks que continuamente generan informes sobre la violencia, sobre la corrupción, sobre índices sobre la situación del sistema judicial, etcétera, etcétera, y que de alguna manera van construyendo o van siendo actores definitivos o muy determinantes en la construcción de la agenda mediática, que si lo juntamos con que los dueños de los grandes medios de comunicación en América Latina son afines a Estados Unidos, pues digamos que se va construyendo dentro de la agenda mediática un discurso que muchos autómatas, de los que yo llamo la borregada, nada más reproducen lo que están viendo en esos medios sin tener un filtro o un criterio lo suficientemente sólido como para cuestionar esa información o la validez de muchos de los datos que se presentan como irrefutables, y que lo vemos muy claramente en la cobertura de muchos medios con el informe de la OEA sobre las elecciones en Bolivia, que pues, muy pocos se tomaron la molestia de leer el informe completo desde una perspectiva crítica para darse cuenta que con 78 actas de 33,000, la OEA y Estados Unidos y los grupos afines al imperialismo estadounidense en América Latina pretenden justificar un fraude electoral con 78 actas de 33,000. O sea, es un despropósito. En cualquier elección en América Latina hay un 0.2% de irregularidades. Cualquier elección, lo que usted me diga, dentro y fuera de México o de cualquier país de Latinoamérica, existen irregularidades del 0.2% de los votos o de las actas. ¿Por qué el caso boliviano ha tenido esta trascendencia? Pues es porque había un interés muy grande de quitar a Evo Morales desde hace mucho tiempo, y en esta coyuntura
de distanciamiento con los movimientos sociales entre Evo Morales y su gobierno con los liderazgos sociales que usualmente habían sostenido el proyecto de Evo Morales y que curiosamente no salieron masivamente a las calles para detener el golpe, lo cual explica parte de lo que hemos visto en los últimos días, las últimas horas, y la manera en que Evo Morales pues está haciendo ahorita, no sé si ya llegó aquí a la Ciudad de México ya, eh, como asiliado político con asilo político luego de que los fundamentalistas de derecha como Camacho, el Camacho, Bolivia, ay, pues han montado todo un discurso religioso fundamentalista de alcances pues casi como si fueran talibanes o un discurso muy propio de la Santa Inquisición eh, sobre el regreso de Cristo Rey a Palacio Nacional en Bolivia y una serie de metáforas muy preocupantes que hablan como de este regreso mm, pues del fascismo en América Latina muy al estilo de Franco por esta relación con la Iglesia Católica y con los grupos ultraconservadores y que curiosamente eso no ha sido cuestionado con la misma virulencia por parte de los detractores de Evo Morales que lo acusan de dictador y de tirano, pero que les parece muy bien que lleguen estos personajes sacados del medievo a asumir el liderazgo o el protagonismo en Bolivia sin que exista una elección de por medio o pues el papel que han tenido los militares a la hora de sugerir la renuncia de Evo Morales, que también es una cosa increíble, grotesca y repugnante, la manera en que muchos fachos, muchos derechosos han señalado que lo de Evo Morales no fue un golpe de Estado, fue una renuncia por sugerencia de los militares. Realmente sabemos que la sublevación de los mandos policiales y del ejército realmente lo único que hicieron fue cerrar la pinza de un golpe de Estado que ya se venía orquestando y que de alguna manera la OEA tendió la cama o construyó un montaje mediático con su dichoso informe para echar a andar a las maquinarias mediáticas en América Latina, también dentro de Bolivia, y empezar a tenderle la cama para desconocer los resultados de la elección sin importar cuál fuera el resultado. Y digamos que estos grupos conservadores aprovecharon esa polémica sobre si Evo Morales había alcanzado el 10% de diferencia respecto a su más cercano perseguidor o no, para decir que hubo fraude electoral y perpetrar un golpe de Estado que tiene tintes históricos y que de alguna manera nos recuerda mucho precisamente al golpe de Pinochet en el 73, si no me falla la memoria, en contra de Salvador Allende, que pues tenía como esta misma connotación de un golpe a la antigua, ya que por un lado vemos estos intentos de desestabilizar América Latina a través de golpes tradicionales o golpes de Estado duros, como se les conoce a la antigüita, orquestados por organizaciones afines a Estados Unidos como la OEA y otros, pero también hemos visto, pues, como toda la otra tendencia del llamado lawfare o una guerra judicial no convencional, a través de los cuales, pues, estas organizaciones como USAID, la que les acabo de exponer, van cooptando académicos, jueces, personas que van ocupando cargos relevantes dentro de la administración pública de países como Brasil o en el caso de Ecuador, y de alguna manera van generando cuadros afines a el proyecto hegemónico estadounidense en América Latina, que explican buena parte de la persecución judicial que tienen los líderes progresistas en la región. Caso de Lula da Silva, encarcelado sin pruebas. Caso Rafael Correa, que está exiliado en Bélgica y perseguido por el traidor de Lenin Moreno. También por casos judiciales bastante endebles, que sin embargo tienen una repercusión mediática muy importante en otros lados, mientras que situaciones como la de Colombia, donde incluso se ha puesto en riesgo el proceso de paz,
luego de la firma de los tratados de paz entre Juan Manuel Santos y las FARC para detener el conflicto armado en Colombia, pues han retornado los movimientos a las armas en Colombia. Por aquí está, por aquí está. Este es Perú. Aquí están. De cómo algunos líderes exguerrilleros de la FARC decidieron retomar las armas para contener la epidemia tan brutal de asesinatos de líderes sociales que han sido asesinados de 2016 para acá. En el 2016 se firmaron los acuerdos de paz en los que el gobierno de Colombia se comprometió a una serie de medidas para insertar a los grupos armados y exguerrilleros dentro de la sociedad civil. La FARC se habían convertido en un partido político y estaban como tratando de integrarse a la sociedad en un proceso de paz, pero que, como vemos aquí muy claramente en algunos informes como el del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, al menos eh, al menos 777 personas políticamente activas en Colombia han muerto a manos de la violencia desde el año en que se firmaron los acuerdos de paz. O sea, una política de exterminio y de represión brutal de la que se habla muy poco en los países latinoamericanos, en donde las coberturas como la de Evo Morales, Nicolás Maduro, tienen una resonancia inaudita. Vimos, por ejemplo, a Jorge Ramos, el presentador de Univisión, haciendo una entrevista uy, eh, por de, cuestionable, por decirlo menos, con Nicolás Maduro preguntándole, señor Nicolás Maduro, ¿cómo debería de llamarle a usted? ¿Debería decirle presidente o dictador? En un tono bastante ofensivo para un entrevistador, que se supone que lo que nosotros buscamos como prensa, antes que insultar a la persona que tienes enfrente de ti, se trate de quien se trate, pues es tratar de conocer su punto de vista, ¿no? Obviamente recordemos que lo que detonó el fin de aquella entrevista entre Ramos y Maduro fue el famoso video de que le mostró Ramos sobre gente comiendo basura en Venezuela, pero pues yo no he visto hasta el día de hoy a Jorge Ramos eh, haciendo ese mismo tipo de cuestionamientos y en ese tono a personajes como Iván Duque, el presidente de Colombia, luego de videos basurero, comida. Luego de que algunos videos se hicieron virales de indígenas colombianos so que sobreviven comiendo basura. Aquí están algunas imágenes. En este caso Telesur, fecha 1 de octubre, donde hay gente comiendo basura ante los niveles de rezago, de pobreza, de marginación, y que este tipo de casos curiosamente no tienen la misma resonancia en los medios hegemónicos en América Latina, que son en su gran mayoría medios conservadores, como ya lo hemos podido sugerir. Pero bueno, creo que ya me colgué un poco, o un mucho, a la hora de explicar todos estos temas. Espero que a más de uno le haya servido un poco para ampliar sus panoramas sobre la situación política que enfrenta América Latina y que de alguna manera pues va a marcar toda una tendencia en países como México. Recordemos que México, por la situación de violencia, tampoco está exento de que cosas como un golpe de Estado, que si bien ahorita yo no veo condiciones para que se dé un golpe de Estado en México, debido a que no tienen cómo operarlo en caso de que quisieran echarlo a andar, ya que la oposición política a López Obrador en estos momentos está completamente pulverizada y fragmentada. No sabemos qué pueda pasar en un par de años o cómo se pueda cambiar el escenario, y en este sentido pues hay situaciones bastante alarmantes como el llamado ¿cómo le pusieron? El texto que hice hace poco sobre terrorismo, ya que existen ya incluso voces estadounidenses que a partir de la mala operación que yo critiqué y que precisamente por eso critiqué del gobierno mexicano en temas como el operativo en Culiacán para detener al hijo del Chapo Guzmán, pues se generó
un clima bastante peligroso y delicado en el que ya hay algunas voces en Estados Unidos, terrorismo, México, que ya incluso hablan de invadir México militarmente para meter mano en el tema del narcotráfico con el pretexto de que los narcotraficantes mexicanos y los cárteles son organizaciones terroristas que ponen en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos, y si el gobierno mexicano no puede con Estados Unidos tiene el deber y la obligación, como dijo el presidente Trump, de intervenir militarmente en México para resolver el problema. Vemos a pues, congresistas republicanos en su mayoría como ¿cómo se llama este? Tom Cotton, como Lindsey Graham y otros haciendo este tipo de llamados precisamente a raíz de la masacre de la familia Levarón en los linderos entre Sonora y Chihuahua, que también detonó pues toda una controversia bastante álgida sobre los gravísimos niveles de inseguridad en México, y que de alguna manera este tipo de factores que pueden parecer ahorita no tan determinantes en una cosa como la invasión o una posible invasión de armada de agentes estadounidenses o de militares estadounidenses en México, pueden ser un factor que vaya llenando el vaso poco a poco y que detone en cosas inesperadas como el golpe de estado en Bolivia, que hasta hace unas semanas o unos meses no pintaba en el escenario que se fuera a dar un golpe de estado de esta magnitud como la que estamos viendo ahora en Bolivia, y que por supuesto ha simbrado a la región entera, y más aún precisamente porque México se queda como casi el único referente junto con Argentina, ahora con la llegada de Alberto Fernández al poder próximamente, pues de la izquierda latinoamericana, junto con Uruguay, que pues Uruguay, al ser un país pequeño, con muy buen nivel de desarrollo y demás, pues tiene una importancia y relevancia a nivel América Latina, pero que por el tamaño de los países, de sus economías, de su influencia, de sus industrias culturales, del tamaño de su población, pues países como México, Brasil, Argentina, Colombia, pues tienen un peso todavía mayor dentro de este ajedrez geopolítico en América Latina, y que precisamente por eso no es casualidad que Alberto Fernández, su primera visita en el extranjero como presidente electo de Argentina, haya sido precisamente venir a México a solicitar una especie de apoyo a López Obrador para construir un eje latinoamericano de políticas de izquierda que le permita a los países latinoamericanos blindarse un poco de la injerencia de Estados Unidos en la región. Y lo vemos claramente ahorita con el tema de cómo Evo Morales no podía salir de Bolivia porque estaba cercado por puros gobiernos de derecha contrarios a las políticas populistas en América Latina, y que estaba Bolivia cercado por Brasil con Bolsonaro, con Macri todavía en el poder en Argentina, cercado por Paraguay y también con gobiernos de derecha, y con Perú, que pues es una derecha un poco más moderada, pero derecha al fin y al cabo, que fue parte del grupo de Lima que pues, solicitaba el derrocamiento de Maduro contra Venezuela a principios de 2019, y todos estos factores pues explican el álgido y el caótico año 2019 que han tenido nuestros países latinoamericanos, que sin duda es un año histórico por la cantidad de tensiones que han habido a lo largo de todo el continente, y ya ni siquiera hablamos de temas como el de Haití, que al igual que Ecuador y Chile, pues que Ecuador y Argentina, perdón, pues han entrado en graves crisis económicas a raíz de seguir las recomendaciones de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, que apoyados por Estados Unidos, por todo este bloque eh, hegemónico a nivel latinoamericano, pues han decretado una serie de recetas como quitarle o recortar los programas sociales mientras
son mucho más tolerantes con cosas como cobrarles impuestos a los más ricos o impedir la evasión fiscal o combatir el dinero en los paraísos fiscales, precisamente porque pues benefician a las élites que se sostienen en el poder a partir de estos tratos y de estas prebendas que realizan con organismos fuera del país y que explican pues las tensiones entre este proyecto globalizador a nivel mundial, que es una globalización financierista o que busca explotar económicamente y despojar a las comunidades de sus territorios para generar minería, exportaciones, comercio y obviamente títulos financieros que se puedan comercializar en los bancos y en las instituciones financieras de todo el planeta, mientras vemos cosas tan terribles como a los más pobres luchando por la supervivencia, peleando contra las industrias mineras y extractivas para que no les quiten sus tierras, peleando por recursos como el agua, y estas disputas pues explican buena parte de la realidad latinoamericana que hemos visto en, pues ahora sí que desde siempre, pero con particular algidez en este último año 2019 que ha sido una cosa de locos. Pero bueno, yo hasta aquí le paro. Voy a seguir leyendo un poco de noticias en un ratito más. Ahí me cuentan qué les pareció eh, la transmisión y a ver si próximamente seguimos haciendo cosas de este tipo. Chao.